Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, hermanos. Un sábado más para poder meditar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar continuando con la lectura de Job, capítulo 15, del 1 al 16. Nos pueden acompañar con sus Biblias o también en el TCD. Tienen por título No disputes con palabras inútiles. Y vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre bueno, por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por esta palabra que nos vas a entregar en esta mañana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder llegar a toda verdad. Te pido que nos des sabiduría, discernimiento, también que puedas abrir nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para poder recibir la palabra, para poderla atesorar en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos y dirígenos a toda verdad en este tiempo. Te lo entregamos para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y vamos a poder leer Job 15 del 1 al 16. Respondió Elifaz, el temanita, y dijo: ¿responderá el sabio con vana sabiduría y llenará su vientre de viento del este? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Pero tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera. Tu mala conciencia hace que hables así y que uses palabras engañosas. No hace falta que yo te acuse, pues tu propia boca te condena. ¿Acaso naciste tú antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? ¿Acaso te crees el consejero privado de Dios o el único sabio del mundo? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué conoces tú que nosotros ignoremos? Nosotros somos gente ya madura, con más experiencia que tu propio Padre. ¿No te basta con que Dios mismo te consuele y con que te hablemos suavemente? ¿Por qué te dejas llevar de la pasión y echas chispas por los ojos? ¿Por qué te enfureces contra Dios y das rienda suelta a tus protestas? No hay hombre que sea puro ni que esté libre de culpa. Si ni aun los ángeles merecen toda su confianza, si ni siquiera el cielo es puro a sus ojos, mucho menos el hombre corrompido y despreciable que hace el mal con quien bebe agua, como quien bebe agua. Y aquí pues está respondiendo Elifaz nuevamente a Job, ¿no? Y vemos que en estas palabras, hermanos, el discurso de Elifaz se vuelve mucho más rudo, ¿no? Se vuelve más áspero. Cada vez, al principio estuvo empezando suave, ¿no? Tratando de llevarlo en paz. Pero ya vemos en esta parte, que es la segunda vez que vuelve a hablar con Job, que ya es un poco más áspero en sus palabras, ¿no? Un poco más cortante también. Y le dice: pero tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera. Y en el versículo 5 y 6, Elifaz insistía en que Job se estaba condenando a sí mismo cada vez que hablaba, ¿no? Porque le decía: tu mala conciencia hace que hables así y que uses palabras engañosas, pues tu propia boca te condena, ¿no? Desde la perspectiva de Elifaz, Job necesitaba arrepentirse, porque cada vez que Job hablaba era para condenarse, o era para fallar, o era para decir palabras vacías, vanas, ¿no? Y Elifaz hace un llamado una vez más a Job para que se arrepienta por el pecado que lo puso o que lo llevó hasta ese lugar, ¿no? Porque entendamos, hermanos, que bajo la perspectiva de estos tres amigos de Job, Job estaba pasando por estas situaciones debido a su pecado, ¿no? Y Job no es que sea ajeno a esto, él reconoce que tiene pecado, ¿no? Y es más, le dice al Señor, ¿no?
que lo libre, que le muestre, que le haga recordar cuáles habían sido los pecados de su juventud en los capítulos pasados. Pero estos amigos pues no entendían, no entendían ese punto, y más adelante le increpan, le hacen preguntas, ¿no? ¿Acaso tú naciste antes que Adán? ¿Acaso te crees más sabio que Dios? ¿Acaso te crees más sabio? ¿O qué conoces tú que nosotros no sepamos, no? Ellos se creían tan maduros, tan maduros espiritualmente, ¿no? Y nos hace recordar a los fariseos que debatían y se ponían en ese nivel con Jesús. Y también nos podemos preguntar, hermanos, en este tiempo, ¿no? ¿Cómo nosotros evaluamos las palabras y las obras de los demás, ¿no? ¿Con qué debemos ser más considerados? ¿O cómo podemos ser más considerados antes de proferir algún juicio, ¿no? Ellos fueron muy sueltos en su juicio contra Job, con tratar de aconsejarlo, ¿no? Que en realidad pues eran cosas ciertas, pero que no eran aplicables a lo que estaba pasando Job. Entonces ellos solo iban diciendo cosas sin ponerse en el lugar de él, o sin considerar todo, no simplemente en base a su experiencia o experiencias pasadas. Pero cómo nosotros podemos en este tiempo, ¿no? Considerar a los demás antes de poder aconsejarlos, antes de poder de repente animarlos o exhortarlos, ¿no? Sino tener ese corazón de empatía, de compasión, de amor con nuestro prójimo, y no solamente proferir juicios. Nosotros no conocemos el corazón de la otra persona, no conocemos todo el panorama, más el Señor sí, ¿no? Y también la persona. Y aunque probablemente no conozca la causa de su dolor, de su aflicción, o si la conoce, siga buscando alguna respuesta, pues no está en nosotros tratar de encontrar esa respuesta, ese por qué, sino por el contrario, ¿no? Animarlos con amor, apuntándolos a Cristo. En el versículo 10, él le dice: nosotros somos gente ya madura, con más experiencia que tu propio padre. No te basta con que Dios mismo te consuele y con que te hablemos suavemente, ¿no? Y Elifaz aquí estaba considerando sus propios consejos y los consejos de sus amigos como si fueran el consejo de Dios, ¿no? Y que si rechazaban su consejo, rechazaban el consejo, si Job rechazaba el consejo que le daban sus amigos, también estaban rechazando el consejo de Dios. A ese nivel, ¿no? A ese nivel vemos a Elifaz, ¿no? Le dice: ¿por qué te enfureces contra Dios y das rienda suelta a las protestas? Y acá en el 14:15, ¿no? Dice una verdad que la sabemos, ¿no? Que no hay hombre que sea puro ni que esté libre de culpa. Y es así, hermanos, ¿no? Todos hemos pecado. Acá ellos básicamente veían a Job en esta aflicción por su pecado, ¿no? Creían que Job se estaba excusando de ese pecado, pero Job lo reconocía perfectamente. Todo lo que ellos decían, Job lo sabía. Entonces, no tenía ese sentido. Y nosotros también en este tiempo, no hay nadie justo. Todos hemos pecado. Y no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Y ahí en el 15, ¿no? Dice: ni aun los ángeles merecen toda su confianza, ni siquiera el cielo es puro a sus ojos, mucho menos el hombre corrompido y despreciable. Y estas palabras enfatizan la naturaleza del hombre pecaminosa. Y es una verdad, ¿no? Tenemos el pecado dentro de nosotros, pero es una verdad inútil porque no es manifestada con empatía y con amor, ¿no? Quizás trataban de buscarle una respuesta a todo lo que Job estaba pasando, ¿no? Y como dé lugar que él se arrepienta, para que pueda ser restablecido, para que pueda volver a tener comunión con el Señor, para que pueda otra vez estar en paz, ¿no? Librarse de esa aflicción. Y en parte puede ser, pero no era aplicable en el caso de Job. Solamente el Señor sabía el por qué, ¿no? Por qué lo hizo pasar por todas estas cosas. Entonces,
nosotros también en este tiempo somos llamados, hermanos, a poder manifestar o aconsejar o acompañar a aquellas personas que estén pasando una aflicción, un momento difícil, ¿no? Escuchándolos, atendiéndolos, siendo empáticos, siendo compasivos, misericordiosos, extendiendo gracia y misericordia como la cual hemos recibido, y no solamente ser los primeros en apuntar un juicio, en apuntar el pecado, en señalar, porque pues primero tendríamos que vernos a nosotros mismos, ¿no? Primero ver nuestra condición y luego recién poder hacer ver a la otra persona. Pero si lo que primero vamos a pensar cuando alguien está pasando algún momento difícil o aflicción de dolor es por causa del pecado o porque hizo algo malo, entonces hay que parar un momento y que el Señor nos dé sabiduría, ¿no? Pedirle siempre al Señor, que es consejero admirable, que nos ayude a ser esas personas que puedan aconsejar con sabiduría, con amor, a apuntar todo a Cristo, no apuntar la mirada no en las circunstancias, sino al Señor. No creernos los más sabios, los más maduros, los más puros, los más limpios, ¿no? Porque no lo somos, todo es gracias a Jesús. Pero sí no debemos tampoco ser los primeros en señalar las debilidades de nuestro hermano, porque todos tenemos debilidades, todos fallamos, todos vamos a fallar en algún momento, pero sí podemos extender misericordia, amor a las personas que está pasando alguna circunstancia difícil, no aplicar esta palabra en nuestro día a día, que el Señor nos pueda aconsejar, que el Señor nos pueda instruir, nos pueda ayudar a poder extender su amor así como Él lo ha extendido con cada uno de nosotros, ¿no? Y no solamente decir verdades y cosas teológicas, pero que van a quedar ahí, que no va a llegar, que no va a tocar el corazón, porque en ese momento no es lo que esa persona necesita. No, en ese momento no es ese tipo de consuelo, no es decir frases simplistas o ánimos simplistas, ¿no? Porque eso no es lo que nos manda la palabra, sino poder acompañar. Hay una transición, sí, es parte de esta naturaleza caída, el experimentar aflicción, el experimentar y validar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque el Señor las valida y Él nos ha hecho así, con emociones, con sentimientos. Pero que todo eso nos conduzca para poner nuestra mirada en Jesús, ¿no? Poner nuestra seguridad y confianza en el Señor para poder pasar ese tiempo de dolor, pero luego ser fortalecidos en Él. Y que el Señor nos pueda seguir ayudando, hermanos. Vamos a orar para poder entregar este tiempo a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder seguir meditándonos en esta palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, a poder amar a nuestro prójimo como tú nos amas, Señor, a poder extender misericordia, gracia y no solamente juicio, Señor, ni señalar. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos y misericordiosos como tú lo eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. A Jesús seguiré.